que son seguros. Entonces eso es algo para tenerlo presente. El tema del principio de responsabilidad demostrada, también muchas entidades han trabajado esto. Está desde la Red Iberoamericana de Protección de Datos, la Conferencia Internacional, la Resolución de Madrid también mencionan el tema, OCDE, en el año 2003, ustedes saben, la OCDE trabajó mucho este tema, fue básicamente lo que hizo fue desarrollar el principio de responsabilidad demostrada y básicamente habla de los programas integrales de gestión de datos como el mecanismo práctico para incorporar la responsabilidad demostrada, pero pensémoslo en transferencias internacionales de datos, o sea, en todos los temas y las transferencias internacionales de datos. En Europa 2016 se incorporó los estándares iberoamericanos de protección de datos de 2017, aquí menciono países locales, bueno, Colombia, en Colombia existe desde 2013, y es una figura en teoría buena, pero con retos en la práctica. Ustedes muy bien saben que las leyes no son mágicas, decir que tenemos esto o que en una ley decir que somos seguros, pues no quiere decir que hay seguridad. Hay que adoptar medidas para que efectivamente garantizar seguridad en la práctica. Estos documentos pues traen una serie de ítems que pues sugieren las organizaciones para adoptar mecanismos de responsabilidad demostrada. Yo diría que lo más importante aquí en este tema es, además de hacer las cosas, crear mecanismos de control y monitoreo para ver si lo que estamos haciendo funciona. Y si no funciona bien, pues adoptar permanentemente los mecanismos necesarios para que se garantice un nivel adecuado de tratamiento de datos cuando se transfieren de un país a otro. Pensemos seguridad, por ejemplo. Bueno, ahora bien, ya se han desarrollado algunas guías, y esto yo los invito a que conozcan la guía del principio de responsabilidad demostrada en las transferencias internacionales de protección de datos. Esta es una guía de 2019, redactada acá en la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Ustedes pueden consultarla en nuestra página web, www.sic.gov.co. Allí pueden ir a Delegatura de Protección de Datos y allá hay un link, un ítem a guías, y esta guía la pueden consultar. ¿Para qué? En esta guía resumimos buena parte de lo que les he planteado teóricamente, pero también hay unas recomendaciones que se hacen precisamente para que quien vaya a exportar datos, pues adopte medidas con un enfoque preventivo y proactivo. Eso es muy importante siempre en estos temas de datos y cualquier otro derecho. La mejor forma de proteger un derecho es evitar su vulneración y no esperar que haya una infracción para que haya luego una sanción. Eso ya es tarde. Lo mejor, creo que todo lo que buscamos con esto es que se proteja el derecho, no que se vulnere. Y por eso hay que adoptar medidas para evitar la vulneración del derecho como tal. Y esa es la filosofía de esta guía. Hay unas recomendaciones allí que les voy a mencionar, pero principalmente uno diría que ustedes y nosotros como titulares de datos y cualquier persona, pues el debido tratamiento va a depender del cumplimiento de una serie de principios. Y entonces una de las recomendaciones en la guía es adopte, entre otras, mecanismos eficientes, útiles, medibles, verificables y demostrables para cumplir estos principios. Piensen, por ejemplo, solo el principio de seguridad en la transferencia internacional de datos. Piensen en el principio de confidencialidad de la información. Piensen en el principio de finalidad y legalidad. Entonces, ¿qué va a hacer la empresa para garantizar eso en la práctica cuando haga una transferencia internacional de datos? Eso es algo muy relevante para tener presente. Y como ustedes muy bien saben, hay unas medidas proactivas que ya están incluidas en varios documentos internacionales. En esta guía se dice, mire, si usted va a hacer transferencias internacionales y si estamos hablando de un escenario preventivo, lo primero que debería hacer es un estudio de impacto de privacidad para mirar, por ejemplo, esas transferencias internacionales, qué tratamientos de datos implica, qué tipo de datos, qué riesgos genera, y a partir de eso evaluar qué tanto pueden esos riesgos materializarse y adoptar medidas ¿para qué? Para evitar que el riesgo suceda, pero si sucede, ¿cómo vamos a reaccionar para que el daño sea el menor posible? Eso es en esencia lo que está en los estudios de impacto de privacidad, en las transferencias internacionales y en cualquier otra actividad. Entonces es una recomendación, es una sugerencia que deberían tener en cuenta las organizaciones, pero no solo del sector privado, sino también del sector público. Y esto también, que va de la mano con los estudios de impacto de privacidad, son los análisis de riesgos. Hay que identificar riesgos, medir su ocurrencia, cómo controlarlos y cómo monitorear
en caso para evitar que esos riesgos se materialicen y si suceden, cómo actuar prontamente. Esos son como los grandes 4 pasos. Pueden haber otros, pero son básicos en todo sistema de administración de riesgos asociados al tratamiento de datos, y repliquemos eso a las transferencias internacionales de ese tipo de información. Ahora bien, también ustedes ya están familiarizados con el concepto de privacidad desde el diseño y por defecto. En la guía se recomienda que no solo haya privacidad desde el diseño y por defecto, sino ética y seguridad. Y hago mucho énfasis en el tema ético. Ustedes muy bien saben que si alguien quiere hacer tratamientos indebidos de datos, de información de millones de personas, sin que se detecte, puede hacerlo. Por eso aquí el tema ético es relevante. Es también importante no perder de vista que las autoridades no tienen la capacidad de detectar todas las infracciones, solo a veces algunas, tienen que actuar y buscar pruebas, entonces no es sencillo el tema. Por eso realmente la debida protección de los datos de la gente va a depender mucho de la ética de los responsables del tratamiento que están exportando datos de un país a otro. Pero no solo ética, no solo privacidad del diseño, sino también seguridad del diseño y por defecto. El tema de seguridad es fundamental, lo he mencionado. Ustedes muy bien saben que sin seguridad no hay debido tratamiento de datos, entonces por eso hay que pensar cuando se van a enviar los datos a un país, qué medidas de seguridad se van a adoptar para evitar accesos no autorizados, usos, manipulación indebida o fraudulenta de esa información. Entonces, esta es otra recomendación allí. Finalmente, ya para ir terminando, quisiera hacer énfasis al tema de la recolección internacional de datos. Esta expresión no está usualmente en los documentos internacionales, está en la doctrina. En la regulación colombiana se prevé, pero es un fenómeno que al margen de cómo lo llamemos, cómo lo bauticemos, es importante tener presentes de qué se trata. Y como ustedes pueden ver, ahí ven en la gráfica, es como cuando hay un pescador que tira su atarraya o su anzuelo o su caña desde un país y cae en otro, y desde ahí va recolectando datos. Y eso es hoy quizás lo que más se ha dado. Una reflexión sobre el tema es que el mundo inicialmente nos hemos enfocado en regular las transferencias internacionales de datos, pero quizás hoy los datos de los ciudadanos salen de un país a otro, no tanto por las transferencias que se hagan, porque alguien desde el país A envía los datos al país B, sino porque alguien desde el país B está recolectando los datos. Piensen con la instalación de cookies en los equipos de dispositivos electrónicos. Hoy en día las empresas no tienen que estar físicamente en un país para recolectar datos, no, para eso utilizan la tecnología. Entonces, es un fenómeno que hay que también mirarlo. Yo creo que hay que hacerlo más visible en las regulaciones nacionales, en los documentos internacionales, la recolección internacional de datos. El punto que hay que tener presente es que si hablábamos que en las transferencias internacionales se busca que se garantice el principio de continuidad y que se hace unos filtros en el país donde se van a exportar, aquí se ponen las reglas para que quien quiera sacar los datos las cumpla, y esa es una forma de garantizar un principio de continuidad. Bien, pero con la recolección internacional de datos, ¿cómo hacen por ejemplo, las autoridades o las autoridades de un país en Latinoamérica? Pensemos México, pensemos Colombia, pensemos Argentina. ¿Cómo hacen para garantizar el principio de continuidad de protección de datos cuando sus datos no salen desde México, Argentina o Colombia, sino alguien, por ejemplo, desde Rusia los está recolectando? Ahí la data está saliendo. ¿Y qué estamos haciendo frente a eso? Es un tema para pensar, reflexionar y mirar cómo abordar, porque en mi opinión hoy está saliendo más data de los países, no por transferencias, sino por recolección internacional de datos. Entonces, fíjense en cómo es necesario repensar, ser autocríticos de las regulaciones actuales y actuar frente al tema de la recolección internacional de datos. Ya para resumir, simplemente ustedes saben, los países tienen al interior reglas para, dentro de los límites territoriales, enviar datos de una empresa a otra, por ejemplo. Hay reglas para enviar de un país a otro, transferencias internacionales, enviar, pero no hay reglas para la recolección internacional de datos. Entonces yo creo que esta parte final o punta de la pirámide o de ese triángulo hay que reflexionar sobre el tema,
porque con esa figura está saliendo más data en el mundo que en cualquier otra actividad, y creo que esa no se ha abordado a la fecha lo suficiente o casi muy insípidamente. Entonces ahí hay un punto para trabajar bastante. Y eso tiene que ver con los retos del ciberespacio, los retos del ciberespacio. Esto ha cambiado muchas cosas, genera pues desde luego muchas cosas para volver a pensar, hacer y actuar. Y vuelvo a una frase que ya les mencioné: Internet cambió el mundo, pero el mundo no ha cambiado frente a Internet. Y estas cosas de ahora un mundo del ciberespacio postterritorial, hiperconectado, transfronterizo, pues merecen medidas sustancialmente diferentes a las que hemos tenido por 20 siglos. Finalmente, creo que en esta actividad de transferencias internacionales, como en cualquier otra, hay que trabajar mucho en generar confianza. La confianza es determinante para el crecimiento de cualquier actividad. La confianza no solo de los ciudadanos frente a las entidades públicas, un gobierno, sino frente a las empresas. Esto es un activo intangible e invaluable. Y ustedes muy bien saben que perder la confianza es fácil, es como perder el nombre, pero recuperar la confianza y el buen nombre a veces es muy complejo o hasta imposible. Por eso creo que las empresas, las entidades, este tema deben hacerlo no solo porque haya leyes, sino por convicción de que es algo importante. Si usted es un gobierno, debe tener claro que la Constitución y las leyes lo obligan a respetar el debido tratamiento de sus datos. Si usted es una empresa, también debe tener claro y no perder de vista que si usted vive de sus clientes, pues proteja a sus clientes, trate debidamente su información, genere confianza en sus clientes. Bueno, esas eran las ideas que quería hoy comentarles, espero que haya sido útil. Hay mucho material sobre esto, insisto, cada país tiene unas reglas en sus diferentes regulaciones, documentos internacionales, pero creo que lo más clave del tema, al margen de los detalles que no dejan de ser relevantes, es tener presente el fondo del tema, qué se quiere, los objetivos, y eso fue precisamente el objetivo o el propósito principal de esta charla. Bueno, muchísimas gracias, muchos éxitos y salud para todos. Muchas gracias.